dice, ¿qué se podría pagar con criptomonedas? ¿Ayudaría al contrabando y al narcotráfico? Otra consulta, ¿qué pasará con el boliviano, considerando que se quiere fortalecer nuestra moneda? Bueno, respecto a, no sé, financiar el contrabando o, bueno, no sé, o el narcotráfico, pues comentarte que más bien esa tecnología es la más eficiente en cuanto a detectar ese tipo de hechos, porque como te digo, la trazabilidad que existe en estos bloques de tecnología, pues es que yo puedo enterarme a quién he mandado, en qué momento y cómo lo he hecho, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un poco transparentar la economía y evitar ese tipo de momentos, ¿no? Que son malos para el país. No hay forma de que se pueda modificar esa tecnología. Gracias. Hugo Valderrama, por favor, también tu respuesta. A ver, el problema del contrabando es básicamente porque existe elevados aranceles. Ya, más que combatir el contrabando en este país, hay que combatir la presión arancelaria. Tenemos aranceles tipo serrucho que van de 5, 10, 15 a 25. O sea, lo que habría que hacer es una política nueva, tributaria, tanto a nivel de aranceles como a nivel de impuestos nacionales. Hay informalidad y hay contrabando en el país porque tenemos una de las presiones fiscales más altas del mundo. El día que se acabe eso, se acabó este problema. Entonces, en lugar de pensar en combatir el contrabando, hay que combatir la presión tributaria que existe en el país. Este es el verdadero problema, ya porque el contrabando es una consecuencia de esto que te acabo de decir. Fíjate, cuando tú revisas índices como el PAI en Texas, que lo publica el Banco Mundial, Bolivia está entre los países que mayor presión ejerce sobre los emprendedores. El cuarto lugar del mundo, peor del peor lugar del mundo para emprender negocios. Entonces, cuando tú ves ese tipo de detalles, te estás dando cuenta que a la gente joven que está saliendo de la universidad, que quiere hacer un pequeño emprendimiento, la estás poniendo frente a una presión fiscal enorme, más de 120 horas en trámites burocráticos, más de 27 trabas, o sea, 27 trámites de oficinas. Te doy solamente un caso, Aníbal. A nivel internacional, casi todos los países vecinos, que con excepción de Chile, casi todos son tan desordenados como el nuestro, las exportadoras tienen una sola ventanilla para hacer un trámite. En Bolivia son más de 20. No, las empresas cochabambinas, y te digo esto porque yo trabajo con el sector exportador, necesitan contratar un tramitador para atender los requerimientos burocráticos del Estado plurinacional. O sea, las empresas cochabambinas, en lugar de buscar, por ejemplo, un experto en marketing internacional, un asesor en comercio exterior, un ingeniero de producción, tienen que contratarse un tramitador para hacer tramitología. Entonces, el problema es el Estado burocrático, la presión fiscal y la presión burocrática. Hay que dejar de mirar al contrabando como el enemigo, cuando el enemigo es el sistema que tenemos hoy, Níbar. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Y creo que más bien, y fíjate, es importante aquí un detalle. Hace tan solo 2 años atrás, yo tuve un debate en la universidad donde yo trabajo. Todos los profesores se me oponían a que yo enseñe Bitcoin en la materia que me toca dar, que tiene que ver con comercio exterior. Me decían, pero ¿cómo? El Bitcoin está prohibido, ¿no? Y me recordaba allá a inicio de los 90, cuando yo estaba empezando la universidad, a los profesores que decían, no hay que usar Internet porque el Internet arruina la educación. No, el Internet es para jugar. Y lo decían profesores que en ese entonces eran famosos en la Universidad Mayor de San Simón. Una tontería total, porque imagínate que le hubieran hecho caso a ese profesor a finales de los 90. Llegaba la pandemia y Bolivia hubiera quedado sin educación. Básicamente, hoy no concebimos la educación, la comunicación, el mundo no se concibe sin Internet. Entonces, está pasando lo mismo con el Bitcoin. Mientras la Argentina, por ejemplo, ya tiene escuelas de Bitcoin, parte de su comercio exterior moviéndose con criptomonedas, diplomados internacionales enfocados a capacitar a sus operadores de comercio exterior en, Bitcoin, en criptoactivos, en criptomonedas, aquí seguimos pensando que hay que prohibirlas. Y nos estamos perdiendo una oportunidad, Níbar, que el mundo lo va a hacer. O sea, los criptoactivos en Bolivia se van a dar, le guste o no le guste al gobierno. El único pretexto que tiene el gobierno para prohibir es que no sabe cómo cobrar impuestos. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, hay que dejar de pensar que las prohibiciones, en este caso, van a hacer algo, Níbar, o que son beneficio nuestro. No, la prohibición se hizo porque no sabe cómo cobrar impuestos. Hugo, en cuanto a la consulta, porque decía el ciudadano también preocupado por el tema de lo que significa la bolivianización, fortalecer el boliviano. Estamos bajo un gobierno actualmente que lo que quiere es más bien fortalecer el boliviano.
¿Qué va a pasar con esta propuesta en torno a, obviamente, la criptomoneda, pero tenemos versus la bolivianización? Mira, el pretexto de la bolivianización, Níbar, es básicamente una forma bonita de decir de que nos van a dar monedas sin valor, porque el gobierno es el que necesita en este instante más divisas que un ciudadano. A ver, es muy peligroso que te hablen de bolivianización. Es muy peligroso porque te están diciendo que van a nacionalizar todos los activos, que los dólares los van a gestionar ellos y que te van a meter una cerrazón financiera. Ya la nacionalización monetaria, Aníbal, es una forma de estatismo y en el fondo es una forma de esclavitud. Los ejemplos más típicos de nacionalización monetaria son Venezuela, y fíjate, hoy los venezolanos no pueden acceder a dólares, ¿no? Hacen lo que sea para conseguir dólares, inclusive delitos mucho más complicados, asaltos y robos para conseguir dólares, y están encerrados. Entonces hay que dejar de pensar que el valor de la moneda depende del Estado. No, el valor de la moneda depende de las utilidades a las que les encuentre el mercado, y son tres: medio de intercambio, medida de riqueza y ahorro. Para eso sirven las monedas. Cuando el gobierno te dice que yo las voy a nacionalizar, que yo le voy a dar valor, es cháchara. Es igual que cuando el gobierno te dice que te va a dar educación, en el fondo te ideologiza masivamente. Entonces, creo que habría que preocuparse más que por el Bitcoin, porque lo que te está diciendo el gobierno, voy a seguir nacionalizando hoy en un país que no tiene divisas, hoy en un país que sí tengo dólares en mi cuenta, es muy virtual, ¿no? Porque si los voy a retirar, no, nunca voy a volver a ver mis dólares. Hay gente que está peregrinando meses para recuperar sus dólares. Entonces, creo que hay que más bien preocuparse por ese tipo de anuncios más que por las criptomonedas, Níbar. Ya para concluir, diputada Mariela Valdivieso, ¿cree que va a tener éxito esta propuesta legislativa? Yo la verdad pienso que sí va a tener, porque he tenido esa suerte de poder recorrer el país y hablar sobre la temática y comentarte que hay mucha repercusión desde el sector empresarial, privado, profesionales, personas individuales. Por otro lado, también hay un interés del gobierno para lograr esto, porque ellos han ingresado un proyecto de ley, pero su proyecto de ley realmente es, como decía nuestro economista, es totalmente regulador, que quieren más bien quitar las virtudes y volverlo centralizado, ¿no? Más bien cuando lo que es esa tecnología es totalmente descentralizada del Estado. Y ahí es donde todos los ciudadanos nos tenemos que levantar y ver cuál es la mejor propuesta legislativa, ¿no? En nuestro caso es una ley paraguas, es una ley que directamente quita la restricción y sigue fluyendo el criptoactivo como lo está haciendo en el mundo entero, sin ninguna limitante, sin impuestos, sin que te estén persiguiendo por hacer transacciones de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una gran oportunidad si es que llegamos a una mesa de consenso. Estoy tratando de hacer eso, de reunirme con los proyectistas del otro proyecto, estoy tratando de reunirme con algunos diputados del Movimiento Socialismo en son de paz para poder llevar a cabo un proyecto de ley que sea lo mejor acorde a nuestra realidad y también acorde a las tecnologías que lo están aplicando en otros países. Después Níbar ha hecho una pregunta respecto a en qué vamos a poder comprar con una criptomoneda. Comentarte que otros países pagan desde una propina hasta grandes importaciones, exportaciones, inclusive, como te contaba, negocios de Estado a Estado, de gobierno a gobierno. Entonces, realmente es tanto beneficio para el gobierno como para los ciudadanos, empresarios, para todos los bolivianos en general. Muchísimas gracias, diputada Mariela Valdivieso. Lo mismo también para Hugo Valderrama, nuestro analista económico. Un placer, buenas noches. Hasta pronto y muchísimas gracias por el espacio.